Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo programa de Misterio Vivo. Hoy tenemos acompañándome a Dani. ¿Cómo estás, Santos? Aquí en este nuevo programa de nuestro segundo capítulo, como siempre con mucha ilusión en este nuevo proyecto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mario? Pues bueno, hoy vamos a marcar temas como la vida de Stephen King, como hablamos en el programa anterior, y su experiencia en el Hotel Stanley. Era escritor Stephen King, tantas novelas de terror. Un gran éxito en ventas de novelas de terror, que ahora hablaremos de él. Sin duda podríamos denominar a Stephen King como uno de los grandes genios de la literatura, ¿no, Mario? Exactamente, mucho éxito, como El Resplandor, Carrie, La Torre Oscura. Stephen King nació el 29 de septiembre de 1947 en Portland, Maine. Sus padres eran Donald y Nellie King. Su madre, Nellie King, tenía problemas para tener hijos, pero a pesar de ello, Stephen King fue su primer hijo nacido de forma natural, ya que su hermano tuvieron que intervenir médicamente para poder tenerlo. Cuando Stephen King era un niño, tuvo una infancia bastante tranquila, a pesar de que la gente pensara de que no, por sus novelas de terror y de misterio. Stephen King tenía una infancia bastante tranquilita, a pesar de que su padre le abandonó a su madre y a su hermano mayor cuando él era pequeño. A su madre le gustaba muchísimo la lectura, ¿sabes? Y lo que hacía era que su hermano y él se leían libros mutuamente. Stephen King le narraba libros a su hermano y su hermano a él, y la madre también le contaba los cuentos, y la madre le gustaba tanto la lectura que cuando terminaban de leer el libro o el capítulo, veía a la madre y les hacía preguntas sobre el capítulo, sobre el libro en sí, para ver si se habían enterado. Le hacía lectura comprensiva. Supongo que eso sería un fuerte catalizador a la hora de él escribir libros, porque posteriormente a él le encantaban los libros, le encantaba leer, le encantaba cualquier tipo de lectura, incluso los cómics. De hecho, cuando él era muy joven, le encantaba leer una serie de cómics que se llama Drácula. Una serie de cómics, obviamente, de terror, ¿no, Dani? ¿Tú crees que esto podría haber sido un fuerte catalizador para empezar sus novelas de terror? Claramente, Mario, por lo que me estás contando, sin duda esto sería lo que a Stephen le animaría, dado de hecho que si a él desde pequeño su madre le leía, por lo tanto le gustaba la lectura desde muy joven, y para colmo leía cómics de Drácula, de terror, estoy seguro. No, pero que no solo de terror, también leía, no tengo los títulos aquí, pero también leía bastantes cómics, no solo de superhéroes, pero es que también de este tipo, ¿no? De monstruos, de leyenda urbana, de cómics así, ¿no? Que había antiguo, y su hermano también. Y también bueno, cuando ya fue creciendo, él siguió. Era una familia bastante pobre, esto también hay que decirlo. No tenía mucho dinero para comprar libros, ni para comprar cómics, ni para ir al cine, porque a Stephen King también le gustaba muchísimo el cine, pero el cine de terror y ciencia ficción. Siempre iba al cine a ver películas de este tipo, y supongo que este también sería otro tipo para fomentar, ¿no? Para alimentar más la hoguera de sus ideas de terror. De hecho, siempre se decía, siempre él dijo que nunca tenía miedo de estas cosas. A él jamás le dio miedo a estas cosas. Pero los amigos sospechaban, era o que no tenía miedo o que aparentaba no tener miedo. ¿Y tú sabes lo que hizo un amigo suyo? Un día que estaba volviendo a casa, estaba como siempre leyendo, y andaba por todos lados leyendo un libro. Y un día que estaba leyendo a casa, era de noche, estaba volviendo a casa, su amigo se vistió de fantasma y se escondió detrás de unos arbustos. Y cuando él vino, le dio un susto. El Stephen King saltó, se fue corriendo, el chaval fue detrás, le zarandeó y dijo: no, que soy yo. Stephen King se había cagado encima. O sea, que quizás eso podría ser que no tuviese, que aparentaba tener miedo, ¿no? Otra posible que veremos más tarde, hablaremos, porque ahora que Mario me has dicho eso, se me ha acordado una anécdota, la cual hablaremos más tarde, cuando Stephen King estaba en el hotel escribiendo el Hotel Stanley, donde se inspiró para El Resplandor, que ya hablaremos de eso. Mientras estaba, ocurrió una experiencia que supuestamente él mismo alimentó, de experiencias fantasmagóricas, y al decirme esto habría que contrastar mejor la información, ¿no, Mario? Sí, pero de eso hablaremos más tarde. Continuando con su vida, con sus miedos, Stephen King, a pesar de sus novelas de terror y que aparentaba no tener miedo, o realmente no tenía miedo, y que eso fue solo un susto, Stephen King tenía
bastantes miedos. Tenía miedo a las arañas, a los espacios cerrados. Tenía miedo a la alcantarilla, al funerales, el número 13, a la oscuridad. Aunque parezca increíble, Stephen King tenía miedo a muchas cosas. Y esto lo contó él, me parece que en un libro que utilizaba estos miedos para crear su historia. ¿Tú qué opinas, Dani? Yo lo que se me ha planteado una pregunta. ¿Stephen King era supersticioso o sabes algo o tiene sospecha que podría ser supersticioso? Más que nada por eso que has dicho sobre el número 13, muy común entre la gente que es muy supersticiosa. Claro, era una familia pobre. No sé mucho, pero me hace pensar de que hace una familia evidentemente pobre suelen ser también religiosas y supersticiosas. Date cuenta que se crió en un ambiente de granja, así que supongo que sí. Y bueno, continuando con el tema, estos miedos le fomentaron a escribir sus novelas, le daba ideas. Precisamente ahora que has dicho, Mario, lo de las zonas rurales, es precisamente en esos lugares donde se podría decir que el hombre está más en contacto con la naturaleza, donde la imaginación de Stephen desde muy joven podría haberse visto alimentada entre la literatura y el espacio, porque en las grandes ciudades, al estar tan en contacto con la tecnología, nos alejamos de nuestra mente, del hombre. Claro, la alejamos de las distracciones, de las redes sociales o las preocupaciones de una persona como del primer mundo, ¿no? Por lo tanto, las bases de Stephen King desde muy joven pintaba ya que sería un gran escritor. Sería escritor, bueno, pero yo pienso más que sería un gran... que se le ocurrirían buenas cosas, que saldrían buenas cosas de esa cabeza, ¿no? Bueno, continuando con sus miedos, muchos de estos miedos él los proyectaría en libros suyos que escribiría a lo largo de su vida. También aprendió mucho sobre esos miedos. Por ejemplo, It, el famoso libro de It, se basó, como es obvio, en los payasos. La gente tiene miedo a los payasos. Y como él dijo en una entrevista, a los payasos nadie les gusta. No sé en qué piensan los padres cuando invitan a un payaso. Esto seguramente Dani lo compartirá conmigo. No sé en qué piensa la gente a traer payaso a la fiesta de cumpleaños de los niños. O sea, cuando... No sé tú, pero cuando un payaso entra a tu fiesta, tú piensas, ¿quién es este vagabundo que acaba de entrar? O eso es lo que pensaba Stephen King. Bueno, realmente yo tengo que decir una experiencia personal y que he compartido con algunos amigos. Es que la verdad tengo que admitir, el libro de It no me lo he leído, pero sí que he visto la película. Y fue una película que, si no me equivoco, Mario, causó un gran impacto. Gente que salía despavoriada del cine porque hay, en mi opinión, hay varios temas, varias cosas en las cuales nada más que se toquen un poco, aunque sea por encima de la gente, eso ya le entra un terror. Y It, hablemos brevemente de It, porque Mario, recuerdo que lo que a mí más miedo me daba de It es que no era un monstruo, por así decirlo. Bueno, sí, a ver, perdona, me he equivocado. A ver, en el sentido de que It no era un hombre que iba detrás tuya, sino que era un monstruo el cual podía aparecer y desaparecer a su antojo. De hecho, hay una escena en la cual a mí fue una de las que más terror me dio, en la que están viendo los niños un libro y el payaso sale del interior del libro. Y esa incomodidad, esa angustia de no saber nunca cuando el payaso aparecería es lo que causa realmente el miedo. Stephen King utiliza eso a su favor, ¿no? Utiliza los miedos típicos que tú podrías tener, o cualquier persona podría sentirse identificada con esos miedos, fomentarlo con no saber qué es, no saber cuándo aparecerá ni qué hará. Es eso lo que hace mágico a las novelas de Stephen King. Una cosa que yo creo que Stephen King, bueno, de hecho lo afirmo, como más adelante hizo mientras que hizo Resplandor y otro tipo de libros, habló con psicólogos porque lo que quería Stephen es inculcar miedo. Por ejemplo, eso que yo he dicho de esa incomodidad, esa angustia que angustia al lector y al espectador, posiblemente hablara con psicólogos o su prodigiosa imaginación ya automáticamente haría que de una cosa que aparentemente no tendría por qué dar miedo, como un payaso, hacerlo algo que se te meta tan profundamente en el subconsciente y que en ocasiones, Mario, ¿quién no ha visto It y ha tenido una temporada de pesadillas, no? Yo prefiero no recordarlo, la verdad.
Tiempo después, cuando ya era más joven, Stephen King, mirando por los cajones de la cama de su madre, los cajones de la mesa de noche de su madre, encontró una serie de cartas bastante curiosa que él no tenía conocimiento de ella, así que la fue abriendo y hojeando y resultó ser mensajes de rechazo de publicaciones de editoriales de su padre. Su padre quiso ser escritor, tuvo un sueño de ser escritor, pero le rechazaron muchas veces. Tiene una interesante colección de rechazos de esto. Y personalmente creo que esto es una gasolina, ¿no? Para todavía más para su actual estatus como escritor. ¿Tú qué crees? Bueno, realmente yo pienso que al Stephen ver eso de su padre, claro, también ahí habría que ver qué tipo de relación tenía Stephen con su padre. Claro, date cuenta que le abandonó, o sea... Sí, pero podría tenerle anhelo, resentimiento. En el caso yo creo que tendría resentimiento, en plan, que lo echaría de menos al padre, o que no le tendría mucho odio, en el sentido de que dudo que si hubiera tenido odio al padre y hubiera visto eso no habría actuado como combustible. Sin embargo, ese anhelo de que habría sido el padre y ver esas cartas, posiblemente habrían actuado otros. Pero yo creo que sería más de una forma del tipo Jenner, ¿no? En plan, el padre fue escritor, él será escritor, aunque su hijo no le ve mucho esto de escribir, pero yo creo que es algo más de este tipo, ¿no? Y claro, a ver, Stephen luego le enseñó las cartas a su madre y ella le dijo que sí, el padre intentó escribir y publicar una novela, pero se rindió. O sea, después de tantos rechazos, él se rindió. Como de costumbre, él no podía ser constante en nada, ni siquiera en su propio matrimonio. Pero Stephen King, quiso escribir y escribió. Tenía relatos escritos, pero cosas cortas. Pero bueno, él intentaba escribir a una novela, pero no, como él dice muchas veces, nunca termina muchas historias de las que empieza. De más mayor, cuando ya estaba en la universidad, seguía siendo pobre, desgraciadamente no tenía mucho dinero, así que tenía que buscarse un trabajo y encontró uno. Al final encontró un trabajo como enterrador, excavaba tumbas. Claro, excavaba tumbas. Y fíjate tú que de ahí sacó su primer libro. Yo fui un ladrón de tumbas adolescentes. Esa fue la primera novela escrita y publicada de Stephen King. Yo tenía conocimiento de algunos trabajos que había tenido Stephen, como en una lavandería, como escritor al tiempo parcial, dado hecho que lo compaginaba con otros trabajos, pero no conocía esta faceta de su vida, Mario. Claro, él era típico de toda la vida. Tú no tienes dinero, pues trabajas de lo que encuentras. Y en una de estas, pues sirvió como inspiración para su primera novela publicada. En su tercer año de la uni, fíjate tú, ya le habían publicado 5 novelas desde entonces. Que para publicar una, fíjate tú que se tiró. Fíjate tú que lo que el padre no hizo en tanto tiempo. Lo que el padre no hizo en tanto tiempo, él lo ha hecho. Y encima, su primera novela tuvo un éxito flipante. Y claro, publicando novela, pero Stephen King sino la editorial no quería saturar el mercado de su nombre, así que bajo un seudónimo él escribió el libro de Rabia, que la verdad es que pasó mucha factura ese libro, no sé si lo sabes. ¿Qué ocurrió con ese libro? En ese libro lo contaremos. Bueno, no vamos a contar ahora, ¿no? Rabia es un libro sobre, digamos, ¿cómo lo diría? Matanza en instituto, por así decirlo. Algo que, por cierto, ha pasado hace un par de días y un tema delicado, sobre todo en un país como Estados Unidos, Mario. Un tema bastante delicado porque tiempo después, no sé si os acordaréis, aquella famosa matanza de los 2 chavales que interrumpieron en aquel instituto y empezaron a matar gente. Este libro fue criticado de muchas maneras, porque estos jóvenes, aparte de, por ejemplo, lo que se dice mucho, lo típico de la prensa, de jugar muchos videojuegos de violencia, todo esto, entre ellos se dijo que leían ese libro, que ese libro le había fomentado aquello. Y claro, Stephen King, esto fue después de mucho tiempo, no fue
seguido, fue después mucho, él se tuvo que disculpar y fue el único libro en el que se arrepiente de haber escrito. Se tuvo que disculpar públicamente de haber escrito ese libro. Impresionante. Bueno, tiempo después, ya en la universidad, cuando ya la iba terminando, tuvo que, después de varios trabajos, acabó trabajando en la biblioteca pública, bueno, la biblioteca pública no, perdón, la biblioteca de la universidad, de su universidad, donde conoció a su esposa. Stephen King, poco después de casarse, escribió su famosísima novela Carrie. Al principio, la novela de Carrie, una anécdota que cuenta él, es que él empezó a escribirla cuando ya tenía bastante hecho, la tiró. No le gustaba, no sabía cómo continuar la historia. La tiró. Su mujer, claro, al sacar la basura, ¿no? Vio muchos papeles y ella cogió, lo sacó todo y lo leyó. Y le dijo, ¿por qué no sigues? Es muy bueno. Así que, visto por eso, por su mujer, porque le motivó, él buscó la forma de continuar la historia. Y siendo al final un gran éxito. ¿Tú crees, Dani, que esto sería como una intervención divina, por así decirlo? Bueno, las casualidades han salvado muchas personalidades y de hecho algún día, Mario, podremos dedicar un programa entero a casualidades de las cuales el mundo es tal y como lo conocemos por esas casualidades. Muy bien. Después de escribir el libro, claro, Stephen King tenía mucha unión con su madre, así que todo lo que escribía se lo enviaba. Así que también se lo envió a su madre. Pero desgraciadamente en el 73, en el diciembre del 73, su madre falleció de un cáncer de pulmón y nunca pudo ver el éxito que tuvo el libro de Carrie, que fue publicado en abril del 74. Tiempo después siguió escribiendo libros, pero Stephen King tenía miedo de quedarse estancado en Carrie, ¿no? El típico, publica una novela, es muy buena y luego se olvidan de él. Flor de un día. Pues él no quería hacer eso, así que para cambiar de aire, para buscar una nueva historia, cogió a su familia y se fueron de vacaciones. Y fueron a un sitio que le recomendaron, que no es ni más ni menos que el famoso Hotel Stanley. El dedo de Stephen llegó a Boulder, Colorado, así que sin pensárselo dos veces, Stephen cogió a su familia y se fueron todos a un hotel, el Hotel Stanley. Llegaron en octubre. Cuando la familia King llegó al Hotel Stanley, por poco no llegan a coger el hotel, dado el hecho de que una vez había pasado el verano, entre el verano y acercándose Navidad, el hotel corría por sus épocas más bajas y ya estaban para cerrarlo hasta que llegó la familia King. Cuentan que la primera noche que la familia King llegó al Hotel Stanley, cenaron prácticamente solos estaban la familia King y el camarero, y mientras que de fondo sonaba una música de orquesta. Cuando la mujer de Stephen acabó de cenar, se dirigió a su habitación, la 217. Stephen y su curiosidad, mientras que su mujer y sus hijos ya estaban en la habitación durmiendo, él quiso andar por los alrededores del hotel. Estuvo durante un largo tiempo recorriendo los pasillos del hotel, hasta que llegó a parar al famoso bar del que tomó parte una de las escenas más míticas de la película El Resplandor. Allí solo había un camarero. Tomó una copa y se dirigió de nuevo a su cuarto, a la habitación 217. Acuérdense de la habitación 217 porque esta habitación más tarde tendrá algo de lo que se acordarán. Cuando Stephen se fue a su cuarto y estaba durmiendo, él relató más tarde que tuvo una terrible pesadilla en la que el hijo de Stephen King, de tan solo 3 años, corría muy atemorizado por el hotel. Según cuenta, creo que es fácil de imaginar, por uno de esos largos pasillos que tenemos todos en la cabeza, como películas de Resplandor, de otras tantas películas americanas de terror. Su hijo corría por uno de esos largos pasillos mientras que le miraba a alguien que estaba detrás suya. Lo miraba con una cara de terror
Y eso hizo que el escritor Stephen King se levantara sobresaltado. Rápidamente se asomó a la ventana, se tranquilizó viendo el hermoso paisaje de las montañas rocosas mientras que se fumaba un cigarrillo. En ese mismo momento su prodigiosa mente ya estaba creando tal vez lo que más tarde sería la famosísima novela El Resplandor. Aunque al decir la verdad, Stephen no solo se basó en esa experiencia, en esa pesadilla para escribir El Resplandor, también se basó en un libro que había leído con anterioridad, La Máscara de la Muerte Roja, del también famosísimo escritor Edward Allan Poe, y también de otra novela llamada Pradera, de Ray Bradbury. Aunque en esa noche ya encajó todas las piezas para escribir El Resplandor, esa pesadilla fue lo que impulsó lo que más tarde escribiría como la novela. Pero bueno, Dani, tampoco pasó nada misterioso ni paranormal que le inspirase a crear esta historia realmente. Claro, con solo nosotros imaginarnos lo que tendría que ser llegar a un gran hotel. De hecho, ahora mismo en vuestras pantallas estará apareciendo la foto del hotel Stanley. Pero solo imaginarnos ese hotel, esa familia entrando con solo algunos de los empleados del hotel, ellos solo, quizás nos sobrecoge un poco, ¿no? Son una familia en un enorme hotel. Claro, impone esa figura de la soledad en una vastedad de hotel. Y claro, impone, pero no da terror, aunque ha dicho la palabra clave en lo que básicamente El Resplandor se basa, en la soledad. De hecho, el personaje Jack Torrance se vuelve loco en la película por la soledad de estar tanto tiempo encerrado en un gran espacio él solo y añadiendo los acontecimientos paranormales. Los acontecimientos paranormales ocurrieron ya desde los inicios en los que se construyó el hotel. Fue construido en 1909 por Oscar Stanley en honor a su esposa Flora, que falleció unos años antes. Los hechos se remontan a 1911, cuando una mujer ama de casa, Elizabeth Wilson, murió electrocutada a causa de una corriente eléctrica. Esta mujer falleció en los alrededores del hotel y, según dicen, su alma quedó encerrada en el hotel. Este hotel, claro, un hotel, recordemos que en aquella época murió también algunas personas dentro del hotel, no muchas, de hecho solo se confirman 2 muertes dentro del hotel, pero entre que la mujer murió paseando por los alrededores del hotel en una terrible tormenta eléctrica. Y también se cuenta que como el hotel fue construido en honor de Flora Stanley, la mujer de Oscar, el hombre que construyó el hotel, otro hecho que también se cuenta es que en ese hotel, incluso a día de hoy, el cual se puede visitar, hay una visita guiada en el cual el mismo hotel hace crecer más la creencia del hotel fantasmagórico. Muchos podríamos pensar que ¿cómo vamos a ir nosotros a un hotel si lo que queremos es pasarlo bien con la familia, ¿no? Un tiempo de paz. A un hotel en el cual no solo creemos que pueden haber hechos paranormales, sino que el mismo hotel alimenta nuestros miedos. Pero así el hotel Stanley sigue abierto hoy en día, y en una de estas rutas, entre otras de las varias cosas que nos explican, es que por los alrededores del hotel se puede apreciar a Elizabeth Wilson, la mujer que murió electrocutada, y que en la escalera que hay enfrente de recepción, típica escalera con doble pasillo que lleva a las distintas habitaciones del hotel, se puede ver al dueño, Oscar Stanley. Y ahora estaréis viendo en vuestras pantallas una foto. Si os fijáis en ese hombre con esa expresión seria, esa barba blanca, esa expresión quizás de tristeza por la reciente muerte de su esposa. Y también se cuenta que se puede escuchar en los más albores de la noche a la mujer Flora tocando el piano, dado de hecho que a ella le gusta mucho tocar el piano. Según cuentas, Mario, el piano se escucha desde... el sonido del piano retumba por todo el hotel, pero nadie en específico sabría decir de dónde sale. Aunque curiosamente, esto yo sinceramente no me lo creo, el sonido proviene de la habitación 217, habitación en la que la familia King se alojó. Demasiada casualidad, mucha casualidad. Demasiada casualidad, correcto, Mario, que de tantas habitaciones, ya no solo habitaciones, sino distintas localizaciones que tiene un hotel, justo se escuche
el sonido del piano en la 217 habitación en la que estuvo Stephen King. A ver, puede ser verdad eso, de que la misma habitación donde suena ese piano es el mismo donde se alojó Stephen King. Puede ser verdad, pero podría ser también mentira para vender más para el hotel, para conseguir más visitas en este hotel. Aunque también se cuenta, hay dos leyendas, esto como en casi todo, una versión, como por así decirlo, la versión real, la versión oficial y una versión más escondida, ¿no? La versión extraoficial, que precisamente gracias a ese tipo de versiones es por lo que queremos hacer este programa, ¿no? Para comentarles no solo lo que todos sabemos, sino lo que no sabemos y lo que no podemos explicar. Lo que no sabemos y no podemos explicar, correcto. Y lo que en algunos casos, Mario, se nos intenta ocultar a los que intentamos transmitirlo. Pues como decía, la familia King afirma que nunca vio nada raro en el hotel, aunque otras versiones cuentan que, alimentadas también hay que decirlo por el propio Stephen King, en el cual en ese juego de escritor de novela de terror que él tiene, alguna vez le han hecho algún tipo de preguntas como si en el hotel vio algo que le ayudara a basarse, y él no lo niega, pero tampoco lo afirma. De hecho, una de las cosas que sale en la película de Resplandor, que como bien he dicho al principio, cuando recordemos a Stephen entró al bar, entrada ya la madrugada, es que una noche Stephen King, supuestamente dicen fue una pesadilla, estaba también en la cama, y supuestamente otra de las pesadillas que tuvo, que no sabemos exactamente si fue pesadilla o fue realidad. Y dentro de la segunda versión se abren varias ramas, es como un árbol del misterio, en el que también dicen que podría haber sido realidad. Yo personalmente creo que pudo ser un sueño. Bueno, se cuenta que Stephen King en ese sueño se despertó de la cama, salió al pasillo del hotel para dirigirse al bar. En ese viaje, desde la habitación 217 hasta el bar del hotel, Stephen vio bastante ambiente, más del que él estaba acostumbrado a ver en ese vacío hotel. Pero lo que más le llamó la atención fueron unos niños jugando a los alrededores del pasillo. Sobre todo un niño específico que le miraba como riéndose y como que huía de él, como si estuvieran jugando. Stephen, mientras andaba por los pasillos, ese niño le miraba y iba cruzando de pasillo en pasillo. Lo que más le llamó a Stephen la atención fue que esa gente no vestía con ropa, parecía ropa de otro tiempo. Cuando llegó al gran salón, por así decirlo, vio a muchísima gente, como una especie de fiesta, lo cual se ve reflejado también en la película Resplandor. Pero lo mismo, los pelados, los bigotes, las barbas, los trajes de las mujeres, de los hombres, las poses incluso no reflejaban personas de aquella época. Él mismo ya, incluso en el sueño, ya vio que esas personas no pertenecían a este mundo. Aquí se me abre otra curiosidad, Mario, y es que realmente estamos acostumbrados a ver que los espíritus, fantasmas, suelen aparecer en lugares donde han ocurrido hechos luctuosos, asesinatos, muertes. Claro, que aparezcan tantos espíritus a la vez, de una forma tan... de esa forma corpórea, que puede ver perfectamente que hay un niño y que le está mirando, y que tanto a la vez, de esa forma tan nítida, se ha registrado una vez en una foto, en muchísimo tiempo. Y dudo mucho, la verdad es que creo que esto sería más un sueño, porque no es imposible de que se le apareciesen tantos espíritus a la vez. Claro, es imposible, pero recordemos que una de las cosas que por ejemplo, en la película, en lo que pasaba, por lo que había tantos muertos en el hotel, es porque el hombre que había trabajado como cuidando el hotel había también matado a su familia y a varias personas. Esto fue por lo que muchos otros rechazaron el puesto, pero recordemos, esto es la película, lo que nosotros estamos centrando sobre todo en el libro. Pero no encajan muy bien las piezas aquí, en el sentido de que si recordemos que en el hotel solo hay 4 muertes registradas. Una mujer anónima, cuyo nombre no se sabe, la mujer que murió electrocutada, el dueño del hotel y la esposa del dueño del hotel. Claro, pero ¿qué podría haber pasado antes en aquel sitio? Aunque también
al no haber pasado nada, ningún asesinato ni nada que podía haber relacionado esos espíritus con el sitio, ese hotel se construyó muchísimo después de, supuestamente, de las vestimentas y todas esas cosas que él imaginaba o él soñaba o él vio. Y es básicamente insostenible esa teoría, ese sueño, esa historia. Sería curioso, Mario, realmente ver qué hay debajo del subsuelo del hotel, dado hecho de que ahora estoy recordando que muchísimas, tanto en la ficción como en la realidad, ficción por ejemplo en el caso de Poltergeist, la famosa película que creo que todos habremos visto, o en el caso por ejemplo de el pueblo de Belmez, el de las caras, resulta que pasaban hechos como este, curioso, en el sentido de que en una casa normal como Belmez se veían demasiados difuntos, en una casa en la que no había muerto nadie, bueno, solo una persona. Resulta que en lugares como estos, en los que se ve demasiada muerte y nadie sabe por qué, dado hecho que en esa casa o en ese sitio o no había muerto nadie, había muerto una o dos personas, pero no tanto como para lo que estamos viendo en este caso, resulta que cuando se han hecho excavaciones o estudios, en el caso del pueblo de Belmez, en el que me gustaría, por cierto, Mario, hacer algún programa, cuando se levantaron, cuando se cavó en el suelo, resulta que es que ahí debajo de esa casa había una mezquita árabe, una iglesia romana de una religión, podríamos llamarla de las primeras satánicas. Entonces, ¿quién no nos dice a nosotros que debajo de ese hotel, recordemos, Claro. montañas rocosas, metiéndonos en el tema Poltergeist, tal vez una suposición mía, un cementerio de indios, en esa Claro, época habitaban puede muchos indios. sonar muy chistoso y muy ficticio y muy de cine, el típico caso de un cementerio indio justo debajo de la casa, como pasó por ejemplo en la última película de Ouija, no sé si la has visto, Dani, no me gustó mucho la verdad, pero en la historia se cuenta que debajo de esa casa había un cementerio, lo cual avivaba esos espíritus a la casa, esos efectos paranormales. También puede ser verdad, Dani, lo que dices de que debajo de la casa podría haber ocurrido algo, que una matanza o un cementerio que podría hacer aparecer esos espíritus de Stephen King. Claro, esto recordemos estamos entrando en suposiciones, pero recordemos lo que he dicho antes. En estas suposiciones se basa nuestro programa. Teorías. Teorías, porque realmente yo creo que todos los que estáis escuchando este programa es porque realmente queréis indagar en esto. Si no, veréis la típica biografía de Stephen King que Sí, no. te he pegado 4 vídeos y ya está. Claro, entonces recordemos que las montañas rocosas, sitios donde muchísimas tribus indias vivieron y en las cuales los indios tenían esos rituales tan religiosos en los que, por ejemplo, a las personas que no podían valerse por sí mismas le dejaban en una zona del poblado o que murieran, o a las personas mayores. Estaría curioso investigar, claro, por nuestra propia cuenta, ¿no? Ya que no tenemos medios para ello, pero ¿quién no nos dice que más adelante no se derrumbe ese hotel y se vea que realmente había algo debajo? Posiblemente, aunque recordemos que tampoco nos estamos basando en nada, en un pilar real, nos estamos basando en un sueño que el escritor Stephen King tuvo. Y no es por quitarle mérito a Stephen King, pero todos sabemos la típica historia de que para darle propaganda o publicidad a algo se suele exagerar de una vivencia o algo así. Ya, pero nosotros simplemente le buscamos el sentido, ¿no? Claro, en 1980 Kubrick y Stephen hicieron la película del Resplandor. Realmente otro mundo aparte de la película del Resplandor, en la que no entraremos mucho, dado de hecho de que esto sería más bien curiosidad desde el cine, de la que podríamos hacer otro programa, como he dicho. En este programa precisamente lo que no nos sobran son ideas. Tenemos ideas para entretenernos bastante tiempo. Cuando en 1980 Kubrick junto a Jack Nicholson grabaron El Resplandor, Stephen no resultó bastante contento con la obra. En muchos aspectos sí que el Claro, escritor... le gustó bastante la historia. El problema fue el final. Eso es lo que más me molestaba, Dani. El final, pero también el principio. Se cuenta que Stephen quería que las escenas del exterior que se ven, por ejemplo, al principio de la película, la escena de los créditos, se viera el Hotel Stanley. Kubrick, por lo que fuera, no pudo rodar en el Hotel Stanley y rodó en un complejo turístico en Timberlake Lodge, en las laderas del Monte Hood. Y esto a Stephen no le gustó demasiado, aunque
Stephen sí que quedó bastante contento con la película en general, menos como ha dicho Mario en el final. ¿Por qué, Mario? Bueno, básicamente el final, Stephen le dio un final al libro que daba como un mensaje sobre la familia, ¿no? Sobre lo que le separaba, sobre que el sentido de la historia, ¿no? Pero Kubrick le buscó otro distinto y eso a Stephen no le gustó y es algo que dice mucho. Personalmente pienso que es mejor cómo le da el sentido Stephen King, ¿no? De la unión de la familia y eso, por lo que he comentado anteriormente, de que su padre le dejó abandonado a su madre y a su hermano, y supongo que por eso le molestó bastante que no... Realmente estoy encontrando la magia quizás de la radio, no sabremos, pero le estoy encontrando mucha semejanza a curiosas historias que a lo largo de todo este tiempo he ido oyendo. Entre algunas se encuentra, por ejemplo, el final de Resplandor. El final de Resplandor, película en la que Mario ha dicho que Stephen no acabó demasiado contento. Podemos ver como la mujer y el hijo de Jack Nicholson en la película, están en una comisaría después del terrible acontecimiento que ocurrió en el hotel. Y llega un agente de la policía y le dice a la mujer que no han encontrado el cuerpo del marido. Por lo tanto, cabe la hipótesis, por así decirlo, como que el hombre no murió, sino que fue recogido por el hotel. Y al final de la película Resplandor sale dentro del mismo hotel un marco de fotos, muchas fotos puestas en una pared en la que se ven los distintos años del hotel. Y hay una foto en la que salen el camarero y las personas a las que Jack veía en su locura, pero resulta que no era su locura, sino que esas personas existieron de verdad, estuvieron en el hotel en el año 1921 y eran los fantasmas que se hallan dentro del hotel. Y en esa foto se ve como el fantasma de Jack está dentro de la foto, como si los espíritus fueran recogiendo a todo el que muere en el hotel y se lo van arrastrando a su misma época. La película de verdad muy recomendable, aunque se comenta que Kubrick quería haber hecho otro final, pero que Stephen King se lo prohibió rotundamente. Este final a mí personalmente me hubiera gustado más que el final original. Kubrick lo que quería hacer era que todos los protagonistas, que todos los personajes murieran en la película. Estamos hablando de solo 3 personajes: Jack, el padre, la mujer y el hijo murieran dentro del hotel. Al morir dentro del hotel, su alma, sus espíritus quedarían atrapados dentro del hotel y el ciclo continuaría. ¿Cómo acabaría esta película? No acabaría con la muerte de los 3 protagonistas, sino que una vez que los protagonistas vinieran, a lo largo del tiempo, viniera otro dueño del hotel con su familia y fuera el fantasma de Jack el que fuera comiéndole la cabeza al padre de la familia para que hiciera lo mismo que él hizo. Esto lo que estaríamos haciendo como una especie de bucle, es decir, esa familia, la familia de la película muere, viene otra familia a cuidar del hotel, mueren y claro, el ciclo continúa. Pero como he dicho antes, eso a Stephen King le cabría bastante porque quitaría el sentido de verdad a la película, ¿no? Que sería los daños que podría hacer el separarse de la familia y estar... Por eso supongo que no querría ese final. Y bueno, con esto damos por finalizado el programa. Nuestro segundo programa ya de Misterio Vivo. Nuestro segundo programa. Espero que el tercero lo podamos acabar ya. En estos próximos días abriremos la cuenta de Twitter oficial del programa. Ahí iremos publicando nuevas noticias, nueva información. Ya dejaremos el link abajo en la descripción del vídeo. Pero este no ha sido el último programa, ni mucho menos, ¿verdad, Mario? No, seguiremos en el próximo programa. Bueno, un cordial saludo y nos vemos en el próximo programa. Adiós.